Hallo, mein Name ist Walter. Willkommen zu meinem Deutschkurs. Heute reden wir über Fragen und Antworten. Recuerden que, como ya les expliqué, tanto Fragen como Antworten son palabras que se pueden utilizar tanto como verbo como sustantivo. La única diferencia gramatical o ortográfica en realidad sería que si lo usamos como verbo se escribe con minúscula, en cambio si lo usamos como sustantivo se escribe con mayúscula. En este caso son sustantivos, estamos hablando de preguntas y respuestas. Como verbo sería preguntar y responder. Los dos verbos son verbos regulares. Y si querríamos hacer el singular, esto es plural, sería die Frage, la pregunta, und die Antwort, la respuesta, sin en en este caso y sin n en este caso. Tenemos dos formas de formular preguntas. Tenemos ohne Fragewort y mit Fragewort. Ohne, se lo dejé escrito acá, ohne significa sin y mit significa con. Fragewort, como algunos ya pueden haber deducido, significa Frage, pregunta, y Wort es casi igual a la palabra inglesa que es word, que significa justamente palabra. Entonces nos daría Fragewort, palabra de pregunta, o pronombres interrogativos en el español. La primera forma, ohne Fragewort, ¿cómo se formula? Para hacer una afirmación, la hacemos así: primero sujeto, después verbo y después el complemento. Ich komme heute, yo vengo hoy. En cambio, si quisiera preguntar, vamos a cambiar la persona porque no sería común que pregunte komme ich heute, vengo yo hoy. Vamos a preguntar si vienen ustedes hoy. Entonces sería kommt ihr heute. Cambiamos obviamente la conjugación. En vez de come es kommt. El ich no nos sirve más porque el sujeto pasó acá adelante. Y ahí tenemos cómo se formula una pregunta. Kommt ihr heute? ¿Vienen ustedes hoy? No decimos ihr kommt heute. Este tipo de preguntas se utiliza más que nada para preguntas que se responden con sí o con no, o para preguntas con opciones. Entonces la forma más común de responder sería ja, wir kommen heute, sí, nosotros venimos hoy, o nein, wir kommen heute nicht. Fíjense, tenemos tres formas de decir no en alemán, de negar. Nein sería la más genérica, entre comillas. Nicht la utilizamos cuando negamos verbos, adjetivos o adverbios. Y kein lo utilizamos para negar sustantivos. No es tan complicado como les puede parecer. Le van a agarrar la mano enseguida. Vamos a empezar con los ejemplos. En este caso decimos nein, genérico. Wir kommen heute nicht. ¿Qué estamos negando en este caso? Estamos negando el kommen. Wir kommen nicht. Estamos negando el verbo. Si decimos, por ejemplo, nein, der Tisch ist nicht schön. No, la mesa no es linda. Estamos negando schön, nicht schön. Entonces estamos negando un adjetivo. Kein lo usamos en caso de sustantivos. Por ejemplo, si yo pregunto habt ihr Hunger, ¿tienen ustedes hambre? O habt ihr Durst, ¿tienen sed? Estamos negando, decimos nein, wir haben keine Hunger. Estamos negando el sustantivo Hunger, keine Hunger. O podemos decir ich habe keine Äpfel mehr. No tengo más manzanas. Estamos negando sustantivos. Al ir avanzando un poco más, con ver más ejemplos, se les va a quedar rapidísimo. No es una cuestión complicada como les puede parecer en un principio. Ahora, les dije que puede ser preguntas por sí o por no, o preguntas con opciones. ¿A qué me refiero? Si en vez de preguntar kommt ihr heute, vienen hoy, les pregunto kommt ihr heute, oder morgen, oder significa o, morgen significa mañana, vienen hoy o mañana. Entonces ustedes me responden wir kommen heute, o wir kommen morgen, o wir kommen nächste Woche, wir kommen am Freitag. Cualquier otro día me pueden responder. Les estoy dando las opciones, hoy o mañana.
ya que estoy, les dije, heute significa hoy, morgen significa mañana, gestern significa ayer, así ya tienen los 3 días, ayer, hoy y mañana, gestern, heute und morgen. Es que estoy tratando de usar solamente palabras en presente, porque todavía no vimos ni los tiempos futuros ni los tiempos pasados. En este caso tenemos ciertas formas de hablar del futuro sin usar una oración, sin usar el tiempo futuro en sí. Kommt ihr morgen, estamos hablando de futuro, si vienen ustedes mañana. Si me dicen, wir kommen am Sonntag, venimos el domingo, también está hablando de futuro, pero el verbo, la frase, se mantiene en presente gramaticalmente. Ahora pasemos a las preguntas mit Fragewort. A seguir con este ejemplo, yo puedo preguntar directamente, wann kommt ihr? Es una pregunta más abierta. Ahí sí me pueden responder ustedes lo que quieren. No me responden sí, no, o hoy o mañana. Ahí me responden cualquier cosa. Y wir kommen am Samstag, wir kommen am Sonntag, wir kommen nächste Woche. Con wer podemos preguntar, wer ist dein Lehrer? ¿Quién es tu profesor? O wer ist deine Lehrerin? ¿Quién es tu profesora? Con was, podemos preguntar, was machst du? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? En alemán no tenemos forma de utilizar el gerundio, de preguntar en este momento. No tenemos una forma... en español distinguimos qué haces o qué estás haciendo. ¿Qué haces? Es más en general. Podemos preguntar qué haces en el sentido de qué trabajas. ¿Qué estás haciendo? Significa sí o sí en este momento. En alemán no tenemos forma de hacerlo. Podemos formular las dos preguntas de la misma manera. Was machst du? Como qué haces ahora o qué haces en general. Para preguntar, para darle énfasis al ahora, podemos utilizar la palabra gerade, que significa derecho también, pero en este caso significa qué haces en este momento. Warum? ¿Por qué? Acá tenemos una diferencia. Noten que no lo mencioné, pero acá también nos queda el sujeto invertido. Tenemos Fragewort, verbo y sujeto. Fragewort, verbo y sujeto o complemento. Depende de lo que estemos preguntando. Con warum no respondemos warum. O sea, warum significa por qué. Warum machst du das? ¿Por qué haces eso? No respondemos warum ich will, porque yo quiero. Respondemos weil. Entonces tenemos warum machst du das? ¿Por qué haces eso? Weil ich muss, porque debo. Weil ich will, porque quiero. Entonces, esto les puede dar un poco de complicaciones en un principio, hasta que se acostumbren a que hay una palabra diferente para preguntar y para responder por qué. Pasa lo mismo con el inglés. Si saben inglés, quizás no les sea tan complicado. En español también hay, entre comillas, otra palabra, porque para preguntar decimos por qué, todo junto y con acento, y para responder es por qué. Son dos palabras separadas y sin acento. O sea que aunque al hablar nos suene igual, en realidad son dos palabras o dos formulaciones diferentes. Pero acá cambia totalmente. Recuerden warum para preguntar y weil para responder. Wie significa cómo. Tenemos como el ejemplo que les di la clase pasada. Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? En algunos casos podemos utilizar la palabra wie para decir cuán, en cierta forma. Por ejemplo, queremos preguntar la edad, preguntamos wie alt sind Sie? Alt significa viejo. ¿Cuán viejo es usted? Wie alt sind Sie? Esa es la forma para preguntar la edad. Por eso wie en algunos casos no lo traducimos como cómo, sino como cuán. Wo significa dónde. Vamos a preguntar wo ist die Toilette? ¿Dónde está el baño? Tenemos otras dos palabras que complementan el wo, que son hin y her. Hin indica destino y her indica procedencia, o sea, hacia dónde voy o de dónde vengo. Pues son los ejemplos más simples para no complicarla, porque en el próximo capítulo voy a hablar un poco más del tema. Wohin gehst du? ¿Hacia dónde vas? Woher
kommen Sie? ¿De dónde viene usted? Fíjense que uso a veces formal y a veces informal por el simple hecho de variar un poco para que vayan acostumbrándose, que no se acostumbren solamente al informal o solamente al formal. No porque alguna pregunta tenga más importancia que la otra y tenga que ser formal o la otra tenga que ser informal. Repito, wohin gehst du? ¿Hacia dónde vas? Woher kommst du? Podemos poner también este complemento al final. Wo gehst du hin? Wo kommen Sie her? Al final, el hin o el her. Pero ya les repito, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Hay otras dos palabras que empiezan con wo, pero no necesariamente tienen que ver con dónde, que no se utilizan mucho, por eso se las menciono, pero no lo escribo los ejemplos. Womit significa con qué. Recuerden, mit significa con. Womit. Womit kann ich zahlen. ¿Con qué puedo pagar? Pago con tarjeta, pago con efectivo. Womit kann ich zahlen. Lo más normal sería mit was kann ich zahlen. No se utiliza casi nada en el día a día. Wofür se utiliza un poquito más, pero no tanto. Tampoco significa para qué. Für significa, entre otras cosas, como para. Wofür? Wofür kann ich das benutzen? ¿Para qué lo puedo usar? Con welche podemos decir, por ejemplo, yo sé que vos tenés un hermano, pero no sé cuál es, hay un grupo de gente, entonces pregunto ahí, welche ist dein Bruder? ¿Cuál es tu hermano? O welche schmeckt besser? Tenemos una manzana verde y una manzana roja. ¿Cuál es más rica? Welche schmeckt besser? Acá tenemos un caso que es un poco complicado, pero que no es tan importante, no es para que se maten la cabeza con esto, porque la diferencia es muy leve. Tenemos tres palabras, wieso, weshalb y warum, que significan por qué o para qué. Como les digo, la diferencia es muy leve, no es para que se maten la cabeza. Si yo pregunto, por ejemplo, warum machst du das? Quiero saber qué razón, qué motivo te lleva a hacer esto. Si pregunto wieso, quiero saber cuál es la circunstancia que te llevó a hacer eso. Wieso machst du das? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? En cambio, si pregunto weshalb, quiero saber para qué lo haces, qué es lo que querés lograr con eso. Entonces la diferencia más grande sería wieso, te estoy preguntando, wieso machst du das, te estoy preguntando qué es lo que hiciste antes. Y si pregunto weshalb, quiero saber qué es lo que querés que pase después, qué es lo que querés lograr después. Pero esto es difícil que nos lleve a confusiones, o no es que vamos a estar hablando mal gramaticalmente, pues la diferencia es muy leve y más o menos nos van a entender qué es lo que queremos decir. Otra que me faltó es wem, que tendría que haber puesto con wea, que significa a quién. Wem gibst du das? ¿A quién le das eso? Y con eso tenemos todos los pronombres interrogativos o todas las Fragewort. Además de eso vimos algunas palabras importantes también como ohne y mit, con y sin, la diferencia entre las tres negaciones y ayer, hoy y mañana, gestern, heute und morgen. En la próxima clase vamos a hablar un poco más del wo, wohin y woher. O sea, vamos a hablar de procedencia, de dónde venís, cómo decir de dónde vengo, y de destino, cómo decir hacia dónde voy. Espero que les haya servido, no se olviden de visitar el blog para repasar el vocabulario y para ver algunas otras cosas. Ahí también tienen el índice de las clases. Y bueno, si les gusta, ya saben, un like y una suscripción no les cuesta mucho y a mí me ayuda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.